Vamos a la palabra de Dios en primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Vamos a estar un ratito sentado, póngase otra vez de pie. Vamos a leer para así orar en esta mañana. Mire lo que dice la palabra de Dios. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Fíjense que este versículo ya lo hemos leído, pero habla de dos cosas. Una, que somos templo de Dios. Dos, que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Estamos conscientes de eso? Leamos, amados, oremos. Me habéis dicho, Padre, gracias te damos. Hemos leído tu palabra en esta mañana. Señor, suplicamos que a través de este mensaje hables en nuestras vidas y uses a este siervo, Señor. Bendice a cada persona reunida hoy en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos. Amén y amén. Gloria al Señor. Estamos con la serie La presencia de Dios. Esta es la parte número 8. Y los últimos 2 domingos que hablamos sobre esta serie, nos referíamos al cuidado del templo, refiriéndonos a el templo de Salomón y luego el templo que es el cuerpo del creyente. Y entonces he tomado como base este texto porque la Biblia dice que ahora nosotros somos el templo de Dios. Oiga, y que el Espíritu mora en nosotros. Ahora, tenemos que saber que hay una similitud en lo que era el templo en el Antiguo Testamento y el templo que ahora es el creyente. Entonces, es aquí que si uno está consciente de quiénes somos o lo que somos, vamos a tener cuidado con el tipo de vida que tenemos. Es decir, hay cosas que uno debe de saber que están dedicadas para algo. Por ejemplo, el plato donde usted come, ¿se lo pone al perro que coma también? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué? Porque ese plato es para comer uno. Mientras que si usted tiene un perro, sabe que tiene un plato especial para el perro, ¿sí o no? Ahora, debe de saber, nuestro cuerpo es templo del Espíritu. ¿Sí o no? Bueno, gloria a Dios por los 5 amenes que escuché. Bueno, así dice la Escritura. Ahora, eso significa que uno debe de saber para qué tiene que ocupar el cuerpo. Si es para Dios o para otra cosa. De hecho, el pasaje a la cual me quiero referir habla mucho de este aspecto. Pero fíjese bien, el contexto de este pasaje, o más bien dicho, del que vamos a leer de Romanos 6, el apóstol Pablo habla en el capítulo 5 que nosotros hemos sido justificados por la fe. Y en el capítulo 6 dice que nosotros en el bautismo hemos nacido a una nueva vida. Es decir, que morimos en semejanza de Jesús y que resucitamos a una nueva vida. Ahora bien, la carta a la cual el apóstol Pablo escribe a los romanos, cuando usted escucha la epístola a los romanos, era la iglesia que estaba en Roma. O sea, no está hablando de la iglesia católica, está hablando de la iglesia de Roma, eran los cristianos que seguían a Jesucristo en Roma. Ahora, tiene que saber que en ese lugar, Roma era la capital del imperio romano. Ahí tenía el palacio el César, ahí se reunía lo que eran la gente de máxima autoridad. Pero esa ciudad de Roma era de lo más pecaminoso que había. Allí había de todo tipo de pecados que usted podría imaginarse. ¿Por qué? Porque era el imperio romano. Entonces los romanos, por supuesto, era el centro de poder del mundo conocido en ese entonces. Y con todos los abusos que venían con un control desenfrenado y
esa ciudad, amados, había todo tipo de pecados lujuriosos inimaginables. Fornicación, adulterio, lesbianismo, homosexualidad, bestialismo, robo, mentira, arrogancia, orgullo, esclavitud, trabajo forzado, violación, poligamia, idolatría, asesinato, ateísmo, de todo había ahí. Entonces a esa iglesia el apóstol Pablo le escribe de cómo ellos tenían que vivir. Entonces esa iglesia vivía rodeada de muchas tentaciones, como la iglesia en el tiempo de hoy. Pero en ese caso era todo visible. Entonces el apóstol Pablo le escribe lo siguiente. Romanos capítulo 6, versículo 12. Mire lo que dice ahí. Fíjese, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora, hoy quiero referirme entonces al cuidado del cuerpo, hablando en el sentido espiritual. En este pasaje vamos a leer 3 textos, el 12, el 13 y el 14. Habla cómo el creyente tiene que cuidar su cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es templo del Espíritu. Y lo primero que vemos en este versículo es que el pecado ya no debe de reinar en nuestro cuerpo. ¿Qué significa la palabra acá? Esta expresión no reine viene del griego, que significa gobernar, reinar. Es decir, no dejarse que el pecado sea como el rey, que el que manda en nuestra vida. Porque eso podría ser antes. En otras palabras, ahora que somos creyentes, el pecado no tiene que tener dominio. Porque si tiene dominio, entonces es el que manda. El pecado es el que manda. Por eso el apóstol Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. El pecado busca dominio, es decir, busca dominar a la persona, controlar a la persona. Por ejemplo, hay personas que no pueden dejar, estoy hablando de los no cristianos, por supuesto, fumar. No pueden, de ninguna manera pueden. Claro, a menos que esté dispuesto a luchar y vencer ese vicio. O las personas que tienen costumbre de fines de semana siempre tomar cerveza, licor, y no lo pueden dejar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién reina? ¿Quién es el que gobierna? Es el pecado o el vicio en el cual pues las personas cayeron. Entonces, fíjense aquí, dice que vuestro cuerpo mortal, es decir, nuestra naturaleza susceptible al pecado. Fíjense que este texto también nos dice que hay un trono o un reino. Ese trono, ese reino, es el cuerpo. Y ahí, amados, hay un rival. ¿Cuál es ese rival? El pecado. El pecado quiere gobernar y uno tiene que decidir si reina o no, si gobierna el pecado. Entonces, note que el cuerpo humano puede ser instrumento para Dios, puede ser usado para Dios o también para que el pecado haga lo que quiere en ese cuerpo. Y entonces, sigue diciendo, fíjese bien, el texto sigue diciendo, el que leímos, el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La palabra concupiscencia viene del griego y denota un intenso deseo de cualquier tipo. Es decir, yo no sé si alguna vez usted tiene deseo de algo, hay cosas, es decir, hay deseos, que le llama concupiscencia, que son buenos, pero hay otros que son malos. Por ejemplo, a veces, no sé si algún día usted, tengo ganas de comerme un sorbete. Esa es una concupiscencia, pero no es mala. Es decir, hay concupiscencia que es mala, pero hay una concupiscencia, amado, que sí es buena. Entonces, aquí menciona aquello que me quiere gobernar. Por eso dice que uno no tiene que obedecer al cuerpo en sus concupiscencias, es decir, a lo que el cuerpo desea. Entonces, el cuerpo le va a pedir cosas que no son dañinas, pero le va a pedir también cosas que son malas.
Y entonces esto es lo que dice, que uno no tiene que dejarse dominar hasta que en verdad sea gobernado por ese deseo. Entonces, esto es lo mismo que dice Gálatas 5:16. ¿Vean lo que dice? Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, ¿cuáles son los deseos de la carne? Bueno, Gálatas 6:19 al 21 lo dice, pero no vamos a leer eso. Ahora, ahí lo puede leer usted en su casa. Los deseos de la carne son, y ahí menciono una lista de muchos deseos de la carne. Pero aquí está diciendo, digo pues, andad en el Espíritu. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo puedo andar en el Espíritu? ¿Cómo? ¿O qué significa andar en el Espíritu? Significa guiado por el Espíritu, influenciado por el Espíritu o lleno del Espíritu. Entonces, uno puede caminar o en el Espíritu o en la carne. ¿Cómo sé que ando en el Espíritu o ando en la carne? Depende de qué es lo que pienso, qué es lo que hago, qué es lo que miro, qué es lo que hablo, qué es lo que toco. Tiene que ver la manera entonces en que vivimos. Demuestra si nos dejamos gobernar por la carne o por el Espíritu. Por eso dice el apóstol, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, la única manera de vencer los deseos de la carne es andando en el Espíritu. Pero ¿cómo puedo yo andar en el Espíritu? Bueno, primero, cuidando mi vida espiritual. Es decir, mi relación con Dios, oración, leyendo la palabra de Dios, poniendo música o alabanza que adore a Dios, sabiendo quién soy y cuidando mis ojos, lo que oigo, lo que hablo, etc. Entonces vea que es la única manera de uno poder vivir en el Espíritu. Entonces, veamos, amados, lo que dice Gálatas 5:24. ¿Qué es lo que se debe hacer con la carne? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, ¿con qué? Ahora, la pregunta, ¿qué es crucificar la carne? No es que usted va a ir a la casa, mira, búscate unos clavos y me clavas aquí. No, te dice, es la carne, crucificar la carne, ¿con qué? Con sus pasiones y sus deseos. Ahora, ¿cuáles son los deseos y las pasiones de la carne? Por ejemplo, el domingo usted, no quiere ir a la iglesia, pero aquí, y usted ahí se retuerce en la cama, ¿verdad? Y por eso viene tarde, ¿verdad? Porque la carne domina más. Entonces, eso es para poner un ejemplo. Es decir, que uno decide si se deja dominar por la carne o uno crucifica la carne. Bueno, yo tengo que someter esta carne al Señor. Fíjese que el apóstol Pablo decía que él golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre. Es decir, que él ocupaba su cuerpo, pero para servir a Dios, no para hacer lo que la carne quería. Yo sé que más de algún domingo usted se ha quedado porque no quiere venir. Entonces usted, amado, no crucificó la carne, sino que se dejó dominar por la carne. Esto es para hablar de un sentido así más sencillo. Pero ¿qué tal otra cosa? Otra cosa que en verdad es pecado. O que, amados, afecta su vida espiritual. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Hacer morir o crucificar la carne, juntamente con las pasiones y los deseos. Pero mire, Colosenses 3:5 tiene que ver con lo mismo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cuál es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahora, note que este texto está hablando de que hay cosas que debemos matar. ¿Qué? Lo terrenal. Note que aquí no dice que oremos para matar eso. No, uno tiene que tomar la decisión de hacer morir. Es decir, matar esas cosas que afectan mi relación con Dios. Hacer morir lo terrenal.
y explica a qué se refiere. Entonces, este es un mandato que uno debe tomar en cuenta. Ahora, según la Escritura, Dios nos rescató de ese tipo de vida, por lo cual el creyente no puede vivir de esa manera. Efesios 2:3, mire lo que dice. Entre los cuales también todos nosotros vivimos, oiga, en otro tiempo, de otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Note que dice que el creyente en otro tiempo sí dejaba dominar por la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Tiene que tomar en cuenta que la Biblia no solo habla de las acciones que son malas, sino hasta de lo que pensamos. Por eso es que el salmista David dijo: que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová. ¿Por qué? Porque para Dios es importante lo que pensamos, porque de los pensamientos vienen las acciones. Entonces, eso es que uno debe de tener cuidado. Ahora, entonces, amados, el pecado es algo, amados, que el creyente se tiene que cuidar todos los días y estar consciente, por supuesto, que en nosotros hay dos naturalezas: la pecaminosa, la terrenal, y la naturaleza de Cristo. Es decir que tenemos dos naturalezas. Porque usted tiene una nueva naturaleza es porque está aquí. Si no, allá estuviera allá en su casa haciendo un montón de cosas y no venir a la casa de Dios. Pero como tiene una naturaleza espiritual, eso le dice: tenés que estar en la iglesia, tenés que orar, tenés que leer la Biblia, tenés que servir a Dios, tenés que hacer esto. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una nueva naturaleza. Y eso nos indica que por eso es que nos congregamos. Ahora bien, entonces les decía que este pasaje de Romanos 6, en los 3 versículos veremos 3 cosas importantes. La primera, decíamos que el Señor manda que el pecado no gobierne sobre nosotros. La segunda es, lo vemos en el versículo 13, que dice que tenemos que presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia. Mire lo que dice entonces. 12:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, quiero que veamos el mismo texto en la Nueva Traducción Viviente. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Ahora, entonces, notemos. Este texto está diciendo, lo primero, que es una decisión diaria, el que presentar nuestros miembros al servicio de Dios. Lo segundo, bueno, de hecho la palabra presentar viene del griego, que significa poner al lado, ofrecer voluntariamente como un sacrificio. En otras palabras, el creyente toma la decisión de decir: Señor, mi cuerpo es para que te sirva a ti, mis miembros tienen que servirte a ti. Entonces, y hay otra palabra, instrumento, menciona este texto. Eso es lo que dice el versículo 13. Note: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. La palabra instrumentos, según el griego, es una palabra que significa herramienta, instrumentos o armas. Tres palabras que tienen que ver con los miembros del cuerpo. En otras palabras, nuestros miembros pueden ser instrumentos de Dios para que Él los use, o pueden ser armas también en las manos del enemigo. Entonces,
es aquí donde uno debe de tener. ¿Cuáles son esos miembros? Los ojos, la boca, los oídos, la mente. Pueden ser armas de pecado o pueden ser, amados, para Dios. Pueden ser usados por Dios. Un ejemplo que tenemos en la Escritura es, recuerda cómo David con su honda y esa piedra mató a Goliat. Óigame, él usó sus manos como instrumento. Dios usó esas manos de David para matar a Goliat. Ahora note, las mismas manos que pueden ocupar para una cosa, a veces pueden servir para otra. Ahora, muchos años más adelante lo vemos que él usó sus ojos para ver a una mujer desnuda y luego averiguar y acostarse con ella y matarle al marido. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que tanto ocupó las manos como instrumento para Dios, como su cuerpo, como también instrumento para el pecado. Por eso es que dice en la Escritura que uno debe de tener entonces cuidado para que usamos el cuerpo. Entonces, el pecado, amados, a veces entra por un consentimiento, no por una imposición. Por ejemplo, ¿cómo fue que Eva cayó en pecado? Consintió con el diablo. El diablo le hizo una oferta y Eva cayó. ¿Cómo cayó? Bueno, dice que vio, codició y luego comió. Entonces note, así que los miembros del cuerpo pueden ser instrumentos. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que pensamos. Eso define, amados, a quién uno le entrega los miembros del cuerpo. Imagínense cómo Jesús dijo esto. Por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Óigame, amado, para que Jesús dijera eso. Oiga, si el ojo dice que es ocasión de caer, hay que sacarlo. Pero también dijo, si tu mano derecha o tu mano dice es ocasión de caer, córtala. O sea, Jesús estaba diciendo que uno tiene que ser tan rígido que no se debe dejar dominar. Ahora, claro, yo no he visto que nadie va a cortar la mano, ¿verdad? Solo en una película vi que algunos, no sé si vieron una película que se llamaba, ¿cómo se llamaba? 97 horas, 27 horas. No, 97 horas creo que se llamaba. De un fulano que era un alpinista. Andaba él, amados, solo subiendo. Y la cuestión que no andaba ni celular, claro, en las montañas. Y se va en medio de eran como dos piedras, y se va en medio y juntamente una piedra donde él se fue, él quedó colgado con la mano ahí, no la podía extrabar de ninguna manera. Esa película un poco tediosa porque usted solo veía colgado el fulano ahí, ¿verdad? La cuestión es que se tomó los orines y primero un poquito de agua, después los orines y después hasta que llovió un poquito, tomó de esa agua. Y de último él podía decidir o moría o se cortaba la mano. Y la mamá le había dado una navajita, toda oxidada, porque era china. ¿Y sabe qué? Comenzó a cortarse la mano, porque le estaba morada la mano. A cortarse. El miedo que tenía él era desmayarse. Porque si desmayaba, entonces sí se iba a morir, porque todavía había más para abajo. Y sabe, se cortó la mano, pero se salvó. Entonces fue una decisión que él tuvo que tomar. O sea, y eso pasó en la vida real, según la película. Creo que 127 horas, creo que se llama la película. Entonces, imagínense cuánto tiempo pasó este hombre. Según parece, casi 5 días era el asunto. Entonces, pero tomó la decisión de morir
o cortarse la mano. Entonces, ahora, mire, amado, por eso que Jesucristo habló de que uno tiene que ser bien radical en algunas cosas, hablando respecto al pecado. Ahora, si vemos la segunda parte del versículo 13, mire, dice, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Note, ¿qué es lo que uno tiene que hacer con el cuerpo? Ahora, ¿por qué dice que ahora uno debe de presentar el cuerpo? Primero, porque Jesús pagó un precio por nuestro cuerpo. Es decir, Él murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y comprarnos con su sangre. Entonces Él pagó un precio para liberarnos. Y ahora, ¿qué es lo que dice que debemos hacer? Presentar. Este texto dice, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Hablando de muertos espirituales. Es decir, que el creyente debe presentar su cuerpo a Dios. Señor, aquí está mi cuerpo. Antes no te servía, pero ahora te tiene que servir. A eso se está refiriendo. Y luego lo segundo que dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, que Dios quiere usar nuestras manos, nuestra boca, nuestro cuerpo, quiere que le sirva a Él. Pero la decisión es una. Es decir, Dios no lo va a usar a usted a menos que usted lo presente. Es decir, si usted no le dice a Dios, Señor, yo aquí estoy, úsame. De lo contrario, Dios no lo va a usar. Usted tiene que rendir su vida y su cuerpo a Dios para que Él lo pueda usar. De hecho, es lo que dice Romanos 12:1. Os ruego pues por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, en otras palabras, uno voluntariamente debe rendir el cuerpo. Debe rendir los miembros. Ahora, Dios, como digo, no puede usar lo que usted no le rinde a Él. Y eso es lo que pasa con muchos creyentes en las iglesias, que no le rinden su cuerpo a Dios. ¿Cómo le va a usted decir a Dios, Señor, úsame, pero usted no se ha rendido a Dios? Es como que su esposa le diga a usted, come, pero usted no le ha puesto la comida en la... ¿Ve? Entonces, es lo mismo. Usted no le puede decir a Dios, Señor, úsame. ¿Y cómo quieres que te use si yo no te veo que hayas rendido nada? ¿Ve? Entonces, eso es lo que uno debe entender según lo que dice este pasaje. Ahora, entonces, ¿sabía usted que la palabra santidad o santo significa no solo dejar de pecar? La palabra significa apartado, dedicado, consagrado. Fíjense, hermanos, que en el Antiguo Testamento era tan tremendo esto de todo lo que estaba consagrado a Dios, que implicaba separación del uso común, dedicación exclusiva a Dios, pureza y obediencia. Y en esto, amados, habían todo lo que estaba en el templo. Por ejemplo, estaba consagrado a Dios. El altar de pacto, el candelero de oro o el memorá, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, el altar del holocausto, la fuente de bronce, todo estaba consagrado a Dios. Los instrumentos de alabanza, también, amados, el aceite de la unción, los sacrificios y la ofrenda, las primicias y los diezmos, los tesoros del templo, todo estaba consagrado. Y eso, amados, por eso que se le llama santo, porque era dedicado o separado para Dios. Entonces, si usted ve en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le llama a los creyentes santos. No le voy a decir a usted ahí a su suegra o a un familiar, mire, yo soy santo. No lo va a mandar a chapalear. Pero la Biblia habla que somos santos. ¿Por qué? Porque se supone que estamos apartados para Dios. ¿Sabe por qué los católicos decían de los creyentes, o quién decía los hermanos separados? Y yo digo, tiene razón, pues separados, porque bíblicamente estamos separados del mundo. ¿Ve? Entonces,
el creyente debe de saber que su vida debe estar separada para Dios. La pregunta es, ¿hemos entregado nuestra vida al servicio de Dios? Porque hay personas que le han entregado su corazón, pero no su vida al Señor. Porque con su vida quieren hacer lo que les da la gana, pero entonces no saber quiénes somos. Cuando uno sabe que es un creyente, es un hijo de Dios, entonces debe de apartarse para Dios. Ahora, mire lo que dice Romanos 6:19. Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Oiga lo que el apóstol está diciendo, que así como ocupamos nuestros miembros para servir, dice, a la inmundicia, al pecado, ahora debemos de ocuparlo para el servicio de Dios. Pero ¿sabía usted que eso es la decisión que cada creyente debe tomar? ¿A quién quiere servir? Y eso fue lo que hizo Josué. ¿Se acuerda usted en Josué capítulo 24 cuando Dios le llama al pueblo? Escogeos pues hoy a quien sirváis, se le dijo. Josué fue bien radical con Israel. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de la tierra en los cuales habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es una decisión. Entonces note, el hecho de que nuestra vida, nuestro cuerpo pueda ser instrumento de Dios es decisión que uno debe tomar, no Dios por nosotros, porque Dios respeta la decisión de cada uno. Es decir, Dios respeta el libre albedrío. Usted puede hacer con su cuerpo lo que quiere, pero Dios dice, yo lo compré, yo pagué un precio para que tu cuerpo me sirva ahora a mí. Ahora, le decía que en este pasaje hay tres cosas importantes. La primera es que dice que el pecado no debe de reinar en nosotros. La segunda dice que debemos presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia. Y la tercera, que es para terminar, está en el versículo 14 de Romanos 6. Mire lo que dice. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, fíjese que hay una palabra clave ahí: enseñorear. La palabra enseñorear significa ser señor, tener dominio sobre. Entonces dice el apóstol Pablo que el pecado no tiene que tener dominio sobre nosotros. Ahora, mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora, fíjese, amado, que acá encontramos que el pecado dice que ya no tiene que tener ese dominio. ¿Por qué? Porque por algo de lo que dice Romanos 6, 16 al 18. Quiero que lo leamos, mire. Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Note, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Mire el 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, note, dice erais, o sea que ya no somos. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Ahora, entonces, claramente dice el apóstol Pablo que el Señor nos libertó. Y tenemos que saber que el mismo apóstol en este capítulo 6 dice que ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él responde, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos en él? Entonces,
Esto indica entonces que la gracia no es licencia para pecar. No, sino para saber en verdad cómo el Señor nos libertó. Y aquí pone el apóstol el ejemplo entre el pecado, entre la ley y la gracia. Fíjese bien, la ley, estar bajo la ley significaba estar bajo condenación. ¿Por qué? Porque la ley nadie la cumplió. Es decir, que la ley, no hubo una persona en la Biblia que cumpliera la ley, excepto Jesucristo. La Biblia dice, amados, que el que fallaba en uno se hacía culpable de los 10 mandamientos. Entonces, por eso es que la ley ya, amados, dejó de ser una ley a partir que Jesucristo vino con la gracia. Dice la Escritura que en San Juan capítulo 1, que la gracia, que la ley vino por Moisés, pero la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí está diciendo entonces que la ley ya no se enseñorea, es decir, no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia. Pero quiero que sepa algo, que la gracia, estar bajo la gracia significa estar en Cristo, bajo un nuevo régimen donde el Espíritu Santo empodera al creyente para poder vivir la vida que Dios demanda. Mire, algunas personas piensan que el evangelio solo son prohibiciones, y quiero que entienda esto. Las prohibiciones fueron en la ley. En el tiempo de la gracia no se le llaman prohibiciones. En el Nuevo Testamento es distinguir nosotros quiénes somos, qué es lo que somos, a dónde vamos y para qué Dios nos salvó. Entonces no se trata, ¿verdad?, que son un montón de prohibiciones, porque algunas personas así piensan. Mire, pero que ahí no les permiten esto, no les permiten. No, o sea, uno tiene que entender, por supuesto, de qué lado está. ¿Por qué? La Biblia dice que Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el creyente tiene que saber si está en las tinieblas o está en la luz. De hecho, el mismo Jesucristo dijo que las personas no vienen a la luz para que sus obras sean reprendidas. Entonces, quieren vivir en la oscuridad. Ahora, voy concluyendo entonces. Amado, la ley demanda, pero no capacita. La gracia transforma y da poder. Es decir, a través del Espíritu Santo. Bajo la ley había una obligación sin poder. Bajo la gracia hay una transformación con poder. Ahora, imagínese usted un esclavo, amados, que ha sido libertado, pero sigue viviendo como esclavo porque cree que pertenece a su antiguo amo. Es decir, un creyente que Dios lo perdonó y sigue viviendo como antes, entonces es vivir como esclavo. Entonces, ¿sabe qué dijo Jesucristo en San Juan capítulo 8? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos creen aquí que son libres? Entonces, eso es lo que dijo Jesús. Entonces, amado, concluyo. No tenemos que dejar que el pecado reine. No hay que entregar nuestro cuerpo a la impureza, hay que entregarnos completamente a Dios. Entonces, la pregunta es, para concluir en esta mañana, ¿hay áreas de su vida que usted no le ha rendido al Señor? Recuérdese, Dios no puede usar lo que usted no ha entregado. ¿Sí o no? No puede. Solo lo que rendimos a Él lo puede usar. De lo que no puede. Hermanos, ¿qué estamos presentando cada día a Dios? ¿Qué le presentamos a Dios? ¿Estamos viviendo bajo la ley o bajo la gracia? En la ley, amado, la gente no podía. En la gracia sí. Ahora, ¿qué área de mi vida sigue bajo el dominio del pecado? Luego, ¿estoy ofreciendo mis miembros como instrumentos a Dios diariamente? Entiendo que mi identidad ha cambiado de esclavo de pecado a siervo de justicia. Entonces, el mensaje de Pablo aquí es que no eres esclavo, no estás derrotado, no estás solo, estás bajo la gracia
y la gracia te da poder para vencer. Así que, amado, uno no puede decir, mire, pero es que uno es bien difícil. Óigame, en nuestra fuerza no podemos, pero con la ayuda del Espíritu Santo sí podemos. ¿Sabe que el Espíritu de Dios lo ha hecho entonces morar en nosotros? ¿Por qué toco este tema? Porque estamos hablando de la presencia de Dios y que ahora nosotros somos el templo de Dios. No es que yo me haya salido del tema, es que aclarar en verdad, según la Biblia, que si ahora somos el templo de Dios, Dios habita en nosotros. Pero como les dije en cierta ocasión, no es cierto que nosotros nos comportamos de diferentes maneras si hay alguien importante viviendo en nuestra casa o con nosotros. ¿Sí o no? ¿O se comporta de la misma manera usted? Si usted lleva a alguien, por ejemplo, ¿qué tal si el pastor va a vivir una semana a su casa? Eso lo puedo poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Vería los mismos programas que ve? ¿Hablaría de la misma manera que habla? ¿Se comportaría de la misma manera que se comporta? ¿Oraría más? ¿Leería más la palabra de Dios? ¿Tendría más aseada la casa? O sea, le estoy nada más poniendo de ejemplo. Si una persona, es decir, hablando de una persona que llegue a vivir en su casa, usted en una semana cambiaría la manera, me imagino, ¿verdad?, de hacer ciertas cosas, ¿sí o no? Ahora, pero ¿acaso no es el Espíritu Santo que mora en nosotros? Él ve televisión con usted, ¿sí o no? Él sale a pasear con usted. Entonces la pregunta es, si somos el templo de Dios y Él mora en nosotros, ¿cómo se siente el Señor? O lo tenemos allá en un rincón, ¿verdad? Mira, puede estar allá, pero yo voy a vivir mi vida como yo quiero. ¿No recuerda que en 1 Corintios 6 dice que ya no somos nuestros? Eso lo leímos hace unos domingos más atrás. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, el cual mora en vosotros y que ya no soy vuestro, dice el apóstol Pablo? Es decir, entonces está diciendo, mira, tú no te perteneces a ti mismo, le pertenece a aquel que murió por ti. Entonces, el vivir, el que el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces nos convierte en el templo. La pregunta entonces es, ¿acaso el Espíritu Santo se siente bien morando ahí? ¿Cómo se siente? Mire, por ejemplo, si usted llega a una casa y la pareja está discutiendo, ¿cómo se siente usted? Y usted, estando usted ahí, ¿verdad que usted se siente mal? ¿Verdad que usted, mira, pero que vos, venga? Usted no se siente incómodo. Me imagino, ¿verdad? Me imagino, si eso pasara, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se siente el Espíritu Santo entonces morando en nosotros? Esa es una pregunta. La otra es, ¿usa el Señor su vida? Porque recuerde que dice que ahora nuestros miembros deben ser puestos al servicio de Dios. Y eso habla no solo de las manos, habla de todo el ser. La boca, los oídos, las manos, los pies, todo. Entonces hay un cambio. Y Dios quiere que cada uno de nosotros estemos al servicio de Él para que así el Señor nos pueda usar. Dios no lo va a usar a menos que usted rinda su vida y la ponga al servicio de Él. Solo así puede hacerlo, porque Dios no toma lo que usted no entrega. Así que, ¿cuántos se consideran que son templos del Espíritu aquí? Entonces, si somos templo del Espíritu,
La presencia de Dios va con nosotros siempre. Y por eso tenemos que cuidar nuestro templo, porque ese cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.